Hablemos de política en CNN Chile. Queremos saber qué es lo que nos deja el 2023 y cómo proyectar el 2024 a partir de todo lo que ha pasado. Lo conversamos con Javiera Arce, politóloga de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la Universidad Católica y candidata a doctora del University College London. ¿Cómo estás, Javiera? Bienvenida. Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ha sido un año intenso en muchas materias y donde lo que uno ve es una insatisfacción de la ciudadanía por la falta de ponerse de acuerdo de sus dirigentes. Y tú hablas de una desconfianza mutua entre las élites políticas. Como a nosotros nos importa la relación de la ciudadanía con la democracia, ¿cómo crees que afecta esta desconfianza mutua precisamente a la democracia? Bueno, se habla de una polarización. Y esa polarización no está en la sociedad, está en las élites. Y es ahí el problema, porque cuando uno piensa, de hecho, a mí me da un poco de risa cuando dicen, bueno, les estamos pagando. Bueno, ¿para qué les pagamos a la política? Es para que se ponga de acuerdo. Entonces ahora todos dicen, bueno, está un poco manoseado este tema del ponerse de acuerdo. Y en efecto, no sé si está manoseado, pero está difícil y cada vez peor. De hecho, cuando hablo de esto de la desconfianza, es que en efecto no existe este camino como para decir, bueno, mira, yo te voy a dar esto, pero yo quiero ceder en esto. Finalmente, las élites políticas no tienen mayor claridad y están todas más o menos atrincheradas en sus propias posiciones. De hecho, una de las cuestiones interesantes que me ha tocado escuchar en este último tiempo es que se requiere una agenda de corto plazo que tiene que ver con la agenda antidelincuencia, que tiene que ver con la agenda de las pensiones, pero no se quieren mover de ahí. Y por otro lado, están estas otras reformas políticas que se requieren hacer y tampoco se quieren mover de ahí. Entonces, hay que hacer algo, hay que conversar, hay que dialogar, porque si sigue el sistema político como está, de atrapado y atascado, esto no va a resultar. Y uno dice, ya, el diagnóstico para entender por qué estamos en esto es más o menos compartido, que el ciclo político es corto, que no hay muchos incentivos para ponerse de acuerdo, porque lo que seguramente vende más es la política al ritmo del tuit, de la cuña, de la espectacularidad. ¿Y cómo se sale de este entrampamiento? Está muy complejo. Eso para mí ha sido bastante sorprendente, pero yo creo que tiene que ver con una onda mundial. Esta cosa como del Insta Government o el Insta para todos lados, mi cuña para el TikTok. Eso lo que ha terminado es por vaciar la discusión política. Y lo preocupante de eso es que hasta el momento, salvo partidos súper ideológicos como el Partido Republicano, aunque ellos lo nieguen, que es uno de los partidos más doctrinarios que existe en el sistema de partidos en Chile, el resto, nadie habla de política. Y el Partido Comunista, podríamos decir, también en el otro Sí, pero extremo. también hay excepciones. Hay gente que también se deja llevar por la inmediatez. Yo diría que los más doctrinarios en este escenario han sido los republicanos, y eso lo pudimos ver particularmente en este proyecto de constitución que ellos propusieron al país, que finalmente fue rechazado por la mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces acá hay un problema. Los políticos y los partidos mismos tienen que pensar el país de aquí a 10 años, si es que se puede, o 15 años, pero nadie está hablando de un modelo de desarrollo, de un modelo de democracia, de instalar precisamente mejoras para alcanzar el desarrollo. Solamente la cuña fácil, esta que me grabo acá con el selfie y voy y lo tiro a mis redes sociales y voy aumentando seguidores. Yo no sé si eso nos va a llevar o nos va a servir. De hecho, por el contrario, yo creo que está deteriorando aún más el debate democrático. Y yo creo que incluso puede ser peor en el siguiente sentido, Javier, y quisiera saber cómo lo ves tú. Yo creo que sí se están dando conversaciones conducentes a una estrategia de desarrollo futura, conversaciones entre el sector público y el privado para, no sé, el desarrollo de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, por decirte algo, pero esas conversaciones no se amplifican, las que se amplifican son las del desacuerdo en el fondo. Hay que moverlas a los partidos, ese es el problema. Por mucho, ahora de hecho es muy interesante esta discusión, porque este sistema político está estancado. Entonces, claro, muchos dicen que tenemos demasiados parlamentarios, otros dicen que tenemos que poner umbrales, etcétera. El tema es que, por muy sofisticada que sea la ley de partidos que hagamos, si es que las personas que están dentro de los partidos, nuestros representantes políticos, no empiezan a hablar en serio de estos temas y trasladamos esta discusión que está en los think tanks, que está en la universidad, que está en estas alianzas público-privadas, se lanza dentro de los partidos, esto no va a resultar. Entiendo. Entiendo que este estado en el Congreso, tú has sido asesora legislativa en otros momentos, has estado muy encima del tema paridad, lo impulsaste para el primer proceso constitucional. ¿Tú ves disposición para hablar de una reforma al sistema político cuando venimos saliendo de un proceso constitucional fallido o más bien no está el horno para bollos? A ver, yo dividiría esta discusión en dos.
Acá el problema constitucional propiamente tal desde el principio es que solamente optamos por el camino largo, que era modificar la Constitución y el cambio constitucional. Pero nos olvidamos de este otro camino, que era el camino corto y a mediano plazo, que era mejorar las condiciones materiales de la población, que era básicamente por lo cual pasó esta revuelta el 18 de octubre del 2019. Entonces acá hay un problema de nuevo de la respuesta que dan las élites y los partidos políticos no son satisfactorias. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora nosotros tenemos de verdad un problema con el sistema político y tenemos otro problema con las necesidades materiales de la población. Entonces, sin descuidar este espacio, yo creo que hay espacio en el Congreso para que discutan, no sé, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, para que se sienten y conviden a los actores también que saben de esto. La academia tiene un montón de información sobre esto y hay temas que deben ser priorizados. ¿Qué es lo central en la modificación del sistema político? Porque lo que más enganchó a las personas es como que haya un tope para que no haya parlamentarios con el 1% con 900 votos. Ya, eso es totalmente inefectivo. O sea, la propuesta del umbral del 5% puede resultar para la existencia de partidos, pero no evita necesariamente tener diputados de un 1%. Eso no va a ocurrir. Era populismo puro y duro. De hecho, hay otros países que también ocupan estos sistemas de umbral y tienen un sistema político peor que el nosotros. Evidentemente existe un problema de fragmentación. Eso no cabe duda, pero también tenemos un problema de representación. Los partidos no representan, y por mucho que tengamos ahora partidos chiquititos con 20 representaciones, 20 partidos de representación en el Congreso, eso tampoco está resultando. Entonces, lo primero que pierda el cupo, ponte tú el que renuncie a su partido. No, eso está súper bien. O sea, y eso partió en la comisión experta, no fue algo que salió en el texto. Yo creo que lo primero es que terminemos con los pactos electorales. Esa es la primera medida. ¿Por qué? Porque se dejaba ahí abierto en esa Constitución de que cuando van los pactos electorales de distintos partidos, se abre un espacio también para poder manejar el negocio con un 4 o 5% en que tú unes partidos para mantenerte. Si eso se termina, vamos a sincerar, yo diría, las votaciones de cada uno de los partidos. Lo segundo, listas cerradas. Eso es lo principal. O sea, acá los partidos tienen que tener la responsabilidad de entregar también el poder a sus propias bases de hacer estas listas. Pero a estas listas hay que agregarle algo: paridad. De hecho, las mujeres fuimos clarísimas en el referéndum anterior del 17 de diciembre, donde evidentemente cuando estaban amenazadas nuestros derechos, votamos en contra también. Entonces acá yo creo que hay que buscar formas de perfeccionar. Hay un montón de mecanismos, sobre todo el tema de la cebra, que se ponga en la lista. Eso podría solucionar el tema de la infrarrepresentación de las mujeres, pero inmediatamente, en la primera elección. Lo tercero tiene que ver con la relación ejecutivo-legislativo. Yo creo que ahí hay un problema gravísimo. Y acá yo voy a citar a mi colega Valeria Palanza de la Universidad Católica. Ella ha hablado extensamente sobre esto. Hay un problema entre las urgencias. Cuando el presidente lanza una urgencia al Congreso, el Congreso básicamente mira para el techo. Y lo que hemos visto además, lamentablemente con el tema de seguridad, es un despliegue absoluto de imaginación en cuestiones que además son muy delicadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que en vez de que se estén discutiendo proyectos en paralelo, cuando llegue una urgencia al Congreso, esa urgencia es solo la que se tiene que discutir. Y ojalá poner todo el Congreso a discutir sobre esa urgencia. Y lo último, que para mí es muy complejo, tiene que ver con los vetos. Ahora sale cualquier cosa del Congreso y no existen instrumentos para moderar la discusión. Para eso el veto total, con ese veto sería suficiente. ¿Por qué? Porque está el veto aditivo, el veto supresivo, el veto no sé qué. Bueno, eso es como que sale un Frankenstein y voy a parchar esta ley. Claro. Entonces lo que tenemos que buscar son mecanismos para moderar al Congreso y que se pongan de acuerdo. Para eso les pagamos, para que se pongan de acuerdo y se moderen en la discusión. Y la última arista, que a mí me parece más compleja todavía, tiene que ver con los partidos. Y los partidos en particular no han hecho una reflexión política del mal funcionamiento que tienen. Claro. Y de hecho, todo esto llegamos de nuevo, nos dimos toda una vuelta ya de 360 grados para llegar a lo mismo, es por culpa de los partidos. Si los partidos no mejoran su actuar, esto va a terminar muy mal. Ya, esas son todas las recomendaciones o las cuestiones a tener en cuenta a la hora de abordar una modificación del sistema político que quedó como pendiente y dando botes después del proceso. No nos queda mucho rato, pero quisiera tu mirada sobre la gestión del gobierno, un gobierno que además está en esta contingencia con plebiscitos, pues ya lleva 2 plebiscitos, el próximo año vienen elecciones municipales y de gobernadores y ya luego la presidencial y parlamentaria.
con la sombra del caso Convenios, que tú además dices algo que me parece interesante, que en el fondo afecta la idea o la aspiración de descentralización. ¿Cuál es tu mirada crítica sobre el gobierno? Qué difícil pregunta. Yo diría que este resultado del referéndum del 17 les va a permitir abrir un poco más o dar un poco de aire, ¿ya? Yo creo que no vamos a comparar el caso Convenios con el caso municipalidades, que hemos visto un desfiladero de dineros que son... o sea, yo no estoy empatando, pero creo que hay que mirar esto en perspectiva. Y además le agrego la entrevista tremenda que hizo Nicolás Sepúlveda de CIPER a María Inés Horvitz. Sí, donde ella, a la ex consejera del Consejo de Defensa del Estado. Ella sí. de hecho plantea que los municipios precisamente son un antro de irregularidades, y creo que hay que mirar con mucho detalle las luces que ella presenta a propósito de las posibles reformas también que se requieran en materia de transparencia y corrupción. Ahora, yo creo que hay que decidir una o dos reformas y ojalá, y esto yo creo que es muy importante, negociar y conversar hasta que duela. O sea, yo creo que una de las cuestiones que faltó al principio del gobierno fue esa, fue sentarse a conversar y a conocer al otro y a la otra que tienes al frente. ¿No ha hecho el aprendizaje el gobierno cuando después del plebiscito se juega por pacto fiscal y pensiones? Sí, yo por lo menos lo habría hecho de otra manera. Yo habría convidado a la oposición para que ellos me ayudaran a generar la priorización. Perfecto. Y luego de eso haber lanzado. Y de hecho yo creo, y esto es una humilde opinión de una persona que está haciendo un doctorado, una estudiante, yo creo que se puede trabajar el tema de las reformas políticas al sistema político, pero se debe trabajar también, yo diría, con los centros de estudio, invitando a los centros de estudio de distintas sensibilidades políticas. Y Horizontal ha hecho algún trabajo, Libertad y Desarrollo, Chile 21, Igualdad, Horizonte Ciudadano y todos los que se me pueden quedar en el tintero. 21. Claro, no 21, sentarse a conversar también sobre esto. Yo creo que la confianza parte sobre el diálogo. Y eso es muy importante. Y ahí la misma recomendación la haría al gobierno. O sea, yo creo que hay ganas de hacer cosas, de impulsar proyectos, pero lamentablemente es un gobierno de minoría. Y tenemos condiciones estructurales de la misma Constitución que tenemos vigente que nos impiden avanzar en eso. Pero tenemos algo bueno hasta ahora, la baja del quórum. Claro. Entonces yo creo que se puede aprovechar esta iniciativa que hizo la senadora Rincón con el senador Walker también, y agradecerle, porque eso nos permite algún margen de negociación. Pero esa negociación hay que hacerla bien, hay que invitar ojalá a los sectores de la derecha tradicional. Hemos visto a Hernán Larraín haciendo unas autorreflexiones muy interesantes sobre precisamente este rol que cumplieron como de vagón de cola de la derecha radical chilena. Tal cual. Están pasando cosas. Lo hemos analizado con Javiera Arce. Muchísimas gracias por la compañía, Javiera. Mucha suerte. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos a la pausa y ya seguimos con más en Democracia.